Leandro, voy a probar un momento cómo se ve la presentación. Un ratito, por favor. Ok. Ok. Vamos a arrancar. Yo creo que no habrá problema, Alejandra. ¿Ya? No, yo tampoco. Lo que Arrancamos. quiero, no, déjame, lo que quería era ver. Espérate una cosa, dale. Ok. Sí. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a este ciclo de charlas organizado por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y las Facultades de Ciencias del Ambiente y la Facultad de Ingeniería Civil, conjuntamente con el Centro Regional de Sismología para América del Sur, CERESIS. Mi nombre es Leandro Rodríguez, soy director ejecutivo del Centro Regional de Sismología para América del Sur. Es para nosotros una gran satisfacción empezar este ciclo de charlas y empezar una colaboración con la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Y quisiera dejar en principio la palabra al decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la Universidad, al doctor Pedro Valladares, luego al ingeniero Helio Milla, representante de la Facultad de Ingeniería Civil, y luego arrancaríamos ya con la charla de la doctora Alejandra Leal. Les agradecería que estén con sus micros apagados, por favor. Al final de la charla, los que deseen hacer preguntas pueden levantar la mano y activar su micro para hacerle la pregunta directamente a la doctora Leal. Adelante, doctor Pedro. Muy amable, estimado doctor Leandro. Bueno, es grato para mí estar al frente de ustedes el día de hoy, ¿no? Soy Pedro Valladares, el actual decano de la Facultad de Ciencias del Ambiente de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, que se sitúa en el corazón andino de nuestro país, ¿no? Muy cerca del glaciar Huascarán, el glaciar tropical más alto del mundo. Así es que es grato para mí estar con ustedes y ser parte de este acuerdo institucional que tenemos como universidad, que junto a la Facultad de Ingeniería Civil de mi universidad, con el CERESIS. El antelado agradecimiento al doctor Leandro Rodríguez por permitirnos hacer ese trabajo conjunto. Un poco el marco institucional que avala estas charlas es que tenemos nosotros un convenio de cooperación institucional firmado entre la universidad y el CERESIS, el Centro Regional de Sismología para América Latina del Sur, ¿no? Y otro convenio específico firmado entre el CERESIS también y la Facultad de Ciencias del Ambiente, cuyos objetivos principales son, pues, insertarse en los procesos de enseñanza-aprendizaje en materias de geodinámica interna, como la sismología y las ciencias físicas, la prevención y evaluación de riesgo de desastres ante la ocurrencia de fenómenos naturales, investigaciones en materia de ciencias biofísicas y socioeconómicas en el manejo sustentable de los recursos naturales. También un poco hemos extendido nuestro trabajo prometedor, ¿no? Generar mayor y mejores rendimientos y conocimientos en el comportamiento dinámico de los ecosistemas de montaña y un poco hurgar en el comportamiento humano. Dentro de este último objetivo hemos diseñado ya una encuesta que muy pronto lo vamos a lanzar, que pretende colectar la memoria colectiva de la población para un poco tener los indicadores de impactos económicos, sociales y ambientales a consecuencia de los fenómenos naturales ocurridos como el terremoto de 1970 en esta parte del mundo. También estamos avisorando probablemente para el próximo año la realización de un diplomado que tenga que tener como un marco general la sismología aplicada a las ciencias básicas y a las ciencias de ingeniería. Entendemos que las ciencias básicas y las ciencias de ingeniería son transversales para todas las ingenierías como una disciplina interdisciplinaria. Por lo tanto, convocamos a todos los ingenieros de todas partes del mundo para que sean partícipes de este diplomado. Un poco unas pinceladas de este diplomado para que vayan, digamos, pensándolo, repensándolo
y, y un poco adentrándose al tema, ¿no? Van a participar, por ejemplo, el doctor Herbert Rendón, que es el jefe del Departamento de Sismología de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el doctor Augusto Antonio Gómez Capera del Research Sismology Institute Nazionale de Vulcanología en Milano, Italia. Va a estar la doctora Leda Sánchez Betucci, directora del Observatorio Geofísico del Uruguay, el doctor Eric Mas, profesor asociado del Laboratorio de Teledetección y Geoinformática para el Manejo de Desastres del Instituto Internacional de Investigación de Ciencia de Desastres de la Universidad de Tohoku, Japón, el doctor Mario Ruiz, profesor de la Escuela Politécnica Nacional de Quito, Ecuador, la magíster Estela Minaya Ramos, geóloga de la Universidad Nacional Mayor de San Andrés de Bolivia. También va a estar el ingeniero Gonzalo Fernández Marañón, director del Observatorio San Calixto de La Paz, Bolivia. También se ha convocado al ingeniero Cristóbal Condori Quispe, docente invitado a tiempo completo de la Escuela Profesional de Ingeniería Geofísica de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, de nuestra patria. También está el doctor Francisco Calixto, físico graduado de la Universidad Nacional de Ingeniería de la UNI y diplomado en Ciencias de la Tierra en el Centro Internacional de Física Teórica de Italia. También está convocado el doctor Leonardo Álvarez, físico graduado en la Universidad de La Habana, Cuba, el doctor Rogelio Altés Ortega, docente investigador del Departamento de Etnología y Antropología Social de la Universidad Central de Venezuela, y también está el ingeniero Daniel Quinn, profesor principal del Departamento de Ingeniería de la Facultad de Ciencias de Ingeniería de la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de nuestro país. Entre las probables asignaturas o cursos que se vayan a desarrollar, también les adelanto solo algunas pinceladas, está por ejemplo el tema de la evolución de las normas sísmicas de diseño y construcción de edificaciones e investigación de refuerzos y construcciones de adobe. Y se está abordando los temas también de estudios históricos y sociales sobre terremotos en América Latina. El otro curso que podría darse es la peligrosidad sísmica, monitoreo sísmico en minas, teoría y aplicaciones, manejo y aplicación de softwares libres en sismología, módulo de interpretación de redes, estado actual del conocimiento de la sismología volcánica, los tsunamis, historia, modelamiento y aplicaciones diversas de la sismología de tsunamis en el contexto del cambio climático, la geotecnia. Ha desactivado su micrófono, doctor Pedro. Se ha desactivado su micrófono, doctor Pedro. Correcto. Y algo sucede. Esas son algunas de las actividades, acuerdos, objetivos y, bueno, nuestros anhelos, ¿no? Como instituciones que acabamos de vertebrar, probablemente van a necesitar algunos ajustes y un poco también el compromiso institucional de ambas partes, ¿no? Entonces, en esa perspectiva, yo, a nombre de nuestra facultad, nuestra universidad, dándole pase también al doctor Helio Milla para que diserte sobre los temas que crea conveniente. Auguro que este evento, este ciclo de charlas que el día de hoy comienza con la doctora Alejandra Leal, sea exitoso, ¿no? Muy amable, doctor Leandro, gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Adelante, ingeniero Helio. Bien, buenas noches con todos. Un agradecimiento especial a todos los participantes, pero mi participación como representante de la Facultad de Ingeniería Civil, primero para agradecer al Centro Regional de Sismología para América del Sur, representada por su director, el doctor Leandro Rodríguez, por permitirnos hacer este inicio de nuestro convenio de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo y el CERESIS respecto a lo que también ha mencionado el doctor Pedro Valladares, que son muchas actividades, tanto de investigación como de actividades académicas, como la que iniciamos el día de hoy,
en la que vamos a tener un ciclo de 4 charlas para dar un espectro inicial de lo que podemos ofrecer después como un curso que se ha mencionado también, que sería un diplomado, con una duración un poco más amplia de repente y con temas mucho más profundos, pero que van a ser en beneficio principalmente de los profesionales, egresados y los estudiantes también que, que son de nuestra universidad y de cualquier otro país también integrante de, básicamente, del ámbito en la que se maneja el CERES, ¿no? Nuestro agradecimiento, doctor Leandro, por permitirnos hacer este convenio y por tener este espectro de labor que estamos pretendiendo desarrollar con la Universidad de Santiago Antunes de Mayor. Nuestro agradecimiento también a la doctora Alejandra Leal en el inicio de estas actividades. Hoy día desarrollamos un tema muy importante. Como mencionaba el doctor Valladares, esta es una zona sísmica. Hemos tenido un evento de repente muy catastrófico que hasta ahora nos marcó en esta ciudad y en este departamento, nos marcó una etapa que distinguimos hasta ahora, porque siempre nos referíamos antes del sismo del 70, después del sismo del 70. Y el tema de los sismos históricos, que si bien es cierto, siempre se ha tomado solamente muy a la ligera, no hemos tratado de rescatar información importante de esto y convertirlos de repente a los parámetros que manejamos los ingenieros, pero que actualmente ya se puede hacer. Siempre se ha tomado información solamente instrumental, pero de aquí en adelante creo que precisamente de repente esta charla nos va a abrir mucho más espacio para esto y a tener una interpretación mucho más adecuada y aplicada básicamente a nuestros intereses de ingeniería. Entonces, con esto doy la bienvenida a todos los participantes también. Muchas gracias, doctor Leandro. Gracias, ingeniero. Bueno, ya para pasar ya a nuestra charla, quisiera en primer lugar agradecer profundamente a la doctora Alejandra Leal por su disponibilidad de comenzar este ciclo de charlas. Creo que el tema es un tema muy importante. Creo que en estos momentos en el avance del conocimiento tenemos todo campo de conocimiento tiene que ser, o todo estudio de alguna especialidad tiene que ser holística. Y ese es uno de los objetivos que nosotros tenemos cuando hablamos sobre ciencia, sismología, etc. Quisiera presentar a la doctora Leal. La doctora Leal es, perdón, un momento, es antropóloga, egresada de la Universidad Central de Venezuela, doctora en urbanismo. Actualmente labora como investigadora adscrita al Departamento de Sismología de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, FUNVISIS, compilando y sistematizando registros históricos sobre la sismicidad venezolana del periodo comprendido entre los siglos XVI y XX, con el fin de estimar intensidades y parámetros sísmicos para terremotos históricos y realizar estudios sobre la evolución histórica del riesgo sísmico urbano y sobre la construcción social del riesgo sísmico en Venezuela. Es autora y coautora de diversas publicaciones especializadas en revistas arbitradas nacionales e internacionales en las líneas de investigación mencionadas. La doctora Leal se ha desempeñado como profesora universitaria en las escuelas de antropología, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Historia y Geografía, y en el doctorado de urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la misma universidad. Adicionalmente, está acreditada como investigadora A2 en el programa de estímulo a la innovación e investigación del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología. Para nosotros es una satisfacción muy grande tener a una profesional de esta calidad como, digamos, como la que va a iniciar este ciclo de charlas del Centro Regional de Sismología para América del Sur y de la Universidad Nacional Santiago Antunes de Mayor. Dentro de los que en estos momentos están en los que están escuchando esta charla o viendo esta charla, se encuentra el doctor Herbert Rendón. Bienvenido, doctor Rendón, también por su presencia y
y la próxima estaremos con usted. Bueno, dejo entonces a la doctora Leal para que inicie su charla. Adelante, doctora. Se ve muy bien la presentación. Sí, perfecto. Un momento. Muy bien. Gracias, Leandro, por tu presentación. Mis gracias además a los doctores Helio y Pedro por permitirme este espacio para conversar sobre esta relación poco conocida y poco pesada que existe entre la psicología histórica y la historia de los terremotos. Saludos para todos, tengan todos ustedes muy buenas noches y sean pues bienvenidos a este espacio. Yo te aceptaron. Estás girándome. Bien, buenas noches, señores. Por favor, pueden, pueden cerrar sus micros, si fuesen tan amables. No quiero cerrar de fuerza a todos. Por favor, todos los asistentes cierren sus micros. Les agradezco. Muchas gracias. Adelante, doctor. Bueno, durante la charla vamos a conversar sobre estos puntos que he consignado en esta diapositiva que tienen en pantalla. En primer lugar, voy a explicar cómo llegué aquí y cuál fue el camino de estudios e investigación que me ha llevado la experiencia necesaria para poder hablar de las fronteras disciplinares que existen entre sismología y historia en esta coyuntura de tener que investigar los terremotos del pasado. Aquí además voy a precisar las definiciones de ambas disciplinas como punto de partida para elaborar las reflexiones que he ido acumulando durante años en el estudio de los terremotos históricos, considerando ambas perspectivas. Vamos a entrar en qué es eso de la sismología histórica y también a cuestionar un poco precisamente este calificativo de histórica para esta rama de la sismología. Y para ser justo con todos los implicados, vamos a averiguar un poco si a la historia de verdad le interesan los terremotos y cómo le interesa. Llegados a este punto, tendremos suficiente información para discutir cómo puede construirse y manejarse la interdisciplinariedad entre la sismología y la historia. Finalmente vamos a discutir cómo se articula y se complementan tanto la sismología como la historia para estudiar conjuntamente este fenómeno tan elusivo de los sismos históricos. Bien, respecto al camino recorrido, mi andadura en el estudio de los terremotos históricos fue un desarrollo global que empezó cuando yo todavía era estudiante en la Escuela de Antropología de la Universidad Central. Estimada Alejandra, disculpa, está escuchándose un poco entrecortado. No sé si es el micro, tal vez podrías... Ah, sí. No, es la conexión. Lo que pasa es que acá estaba lloviendo y todavía tenemos tormenta eléctrica en esta parte de Caracas. Creo que es eso. ¿Se oye muy entrecortado? La conexión parece que está bien. Ok, continúo. Hablando un poco más pausado, tal vez, no hay problema. Más o menos, ajá. Ok. Más o menos hacia la mitad de la carrera tuve la oportunidad de participar en calidad de auxiliar de investigación en un proyecto dirigido por Fumbisis, que consistía en levantar un catálogo histórico de la sismicidad venezolana del siglo XX. Aunque acepté, por supuesto, este puesto sin dudarlo un momento, sí me acerqué al tema con cierta incredulidad. Yo siempre he estado muy ganada a las ciencias sociales, a las humanidades, y este tema de los sismos, al menos como estudiante de antropología, de primer momento no me convencía mucho. En ese momento justo de iniciar la investigación del catálogo del siglo XX, la palabra terremotos me resonaba a matemáticas, a cálculos, al laboratorio, y al principio no veía claramente qué relación podía existir dentro de como ciencia y como disciplina de investigación entre los terremotos, la antropología y la historia, que me abriese un espacio propio de investigación. Después de todo, que iba a ser una antropóloga desenterrando documentos sobre sismos. Bueno, me enteré muy pronto. Como les dije, eso fue solo al principio. Al poco de haber iniciado la investigación en archivos históricos, se me hizo evidente los múltiples matices socioculturales e históricos que reviste la ocurrencia de un sismo.
Las fuentes que estaban consultando tenían poco que ver con la sismología, al menos directamente, porque eran fuentes históricas, descripciones de los terremotos, de los testigos presenciales, pero sí tenían mucho que ver respecto a la sociedad, a la cultura y a la historia. Y eso me ofrecía una visión distinta de los sismos de la que tiene, por supuesto, y es perfectamente normal, la sismología. Así fue como me encontré investigando sobre marcos teóricos para el estudio sociohistórico de los terremotos en Venezuela y de los terremotos en general, y empecé a establecer relaciones entre los sismos, las ciudades, la cultura, y a estudiar tópicos como el riesgo sísmico urbano. Solo más adelante me entrené en realizar estimación de intensidades macrosísmicas en el caso de los terremotos históricos. Y esa labor, aprender a utilizar las escalas de intensidades, aprender, comprender y acercarme a la visión que los sismólogos tenían de los terremotos, cambió totalmente la perspectiva que yo tenía sobre los sismos como objeto de estudio y de la sismología histórica como una disciplina. De repente me di cuenta que yo podía participar en el análisis de un sismo histórico sin desmerecer en absoluto el nivel de análisis. Y esta es la experiencia que voy a compartir con ustedes esta noche. Bien, para iniciar les voy a presentar los conceptos fundamentales que nos permiten establecer una diferenciación mínima pero precisa entre la sismología y la historia, para luego detenernos un poco en ese aparente híbrido interdisciplinario que es la sismología histórica. Ahora bien, según el sismólogo californiano Bruce Bolt, la sismología es la disciplina científica que estudia las fuentes sísmicas, particularmente los terremotos, las ondas que producen y la propagación de estas ondas a través de la Tierra. Esto significa que, por supuesto, el interés primordial de la sismología es estudiar el terremoto como fenómeno natural que está asociado a las dinámicas geológicas del planeta, asignarle los parámetros sísmicos correspondientes, magnitud, epicentro, profundidad, que son los parámetros que permiten medir y analizar un evento sísmico. Adicionalmente, a la sismología le interesa estudiar la frecuencia y la distribución de los terremotos que se producen en una región determinada, que es lo que conocemos como sismicidad histórica. Además, como fenómeno geológico, los sismos han sido un objeto de estudio casi exclusivo de las geociencias y de la ingeniería, que son las disciplinas que se han ocupado de investigar sus causas, sus consecuencias y el patrón de distribución geográfica. En líneas generales, estos estudios están orientados fundamentalmente en dos direcciones. En primer término, hacia la caracterización de los terremotos en el sentido de asignarle los parámetros sísmicos básicos correspondientes, localización, foco y magnitud, y luego también se orientan hacia el pronóstico de las características, ubicación y recurrencia de los sismos probables que pueden afectar una región dentro de un periodo de tiempo determinado y a la cuantificación de sus posibles grados de afectación, posibles pérdidas humanas, colapso de estructuras, pérdidas económicas, entre otros aspectos. Esta información suele representarse en catálogos, estudios de caso, mapas de zonificación y microzonificación sísmica y es utilizada para evaluar la amenaza sísmica de una región o ciudad con fines de diseño y de localización de estructura, así como para actualizar los códigos sismo resistentes y establecer normativas sobre el uso del suelo según sus características y según su comportamiento sísmico. Naturalmente, los métodos para estudiar los terremotos han evolucionado a través del tiempo. La moderna sismología instrumental, como su nombre lo indica, se apoya en el análisis de los registros detectados y producidos por los instrumentos de medición sísmica, que permiten obtener un registro continuo y permanente del movimiento de la Tierra en función del tiempo. Esto significa que a partir de los sismogramas, los cuales constituyen registros gráficos de un evento sísmico, se puede calcular con suma exactitud estos parámetros intrínsecos que caracterizan a un terremoto. Por otra parte, la necesidad de estudiar los terremotos del pasado ha impulsado el desarrollo de disciplinas como la sismología histórica. Esta expresión fue acuñada por el sismólogo francés Jean Bock hacia 1989 para referirse a esta rama de la sismología que se encarga de estudiar los terremotos ocurridos antes de la aparición de los instrumentos de medición sísmica, a fin de asignar los parámetros básicos correspondientes. En el caso de los terremotos históricos serían intensidades, magnitud y epicentro. Según esta definición, los sismos históricos o preinstrumentales son los eventos que han ocurrido antes del año 1900, que es la fecha que está marcada por la aparición de estos instrumentos de medición sísmica. Sin embargo, esta fecha es en teoría.
lo cierto es que en la práctica la sismología histórica llega aproximadamente hasta mediados del siglo XX. Por lo menos ese es el caso venezolano y otros casos además a lo largo del continente. Ya que no existen registros instrumentales para estudiar estos terremotos, es decir, para elaborar una interpretación de estos parámetros sísmicos, la información hay que extraerla de registros históricos. Estos registros se presentan en diversas cantidades y calidades, dependiendo de factores como la época y el lugar de la ocurrencia del fenómeno. Es decir, ¿a qué me refiero? Los terremotos más antiguos suelen ser los más difíciles de documentar. Por un tema de, bueno, de la época, del nivel de alfabetización en la zona, una cierta disposición de condiciones para la producción de información. Por otra parte, los terremotos que afectan las ciudades principales o más importantes también generan muchísima más información. Otro aspecto que hay que tener en cuenta respecto a la calidad de la data histórica es la destructividad del terremoto. Por definición, los terremotos destructores siempre van a producir una documentación en mayor cantidad y en mayor calidad en cuanto a precisión de la información que un sismo que simplemente se ha sentido. Fíjense que las características que tiene la documentación de la que nosotros disponemos para estudiar un terremoto histórico resulta determinante en los resultados que vamos a obtener. Con mucha frecuencia, los parámetros básicos estimados por investigadores diferentes para un mismo evento suelen resultar muy diversos. Incluso hay casos en que resultan contradictorios. ¿Por qué ocurre esto? Porque los resultados que obtiene cada investigador depende por una parte de la cantidad y calidad de información disponible y por la otra de los métodos estadísticos que aplica para procesar y analizar esta información. Pero ¿cómo se inicia el análisis de un terremoto histórico? Lo primero es la búsqueda y la recopilación de registros que contengan específicamente descripciones del sismo y de los efectos que este tuvo sobre las personas, sobre las construcciones y sobre la naturaleza, es decir, los efectos geológicos que se hayan registrado. Esto implica muchísimas horas de archivo y biblioteca y también requiere de ciertas habilidades para identificar, ubicar y manejar las fuentes disponibles. Una vez que esta información se ha transcrito, se ha evaluado, se ha organizado, se utiliza para estimar las intensidades correspondientes a cada una de las poblaciones que han sido afectadas por un temblor. Entiéndase que en el caso de los terremotos históricos, la intensidad es un parámetro sísmico que hace referencia al impacto material del terremoto y permite apreciar cualitativamente los efectos provocados por este utilizando las escalas de intensidad macrosísmicas. ¿Por qué funciona tan bien? Porque las escalas son descriptivas y cualitativas y son perfectas utilizarlas como si fuesen una lista de cotejo para analizar un cuerpo de información histórica que además por definición va a ser descriptiva, va a ser subjetiva y tiene un grado de incertidumbre que del lado de la sismología cuesta un poco manejar. Del lado de la historia hay algunas herramientas que le permiten a los investigadores lidiar con ese tema de la incertidumbre en los documentos y sobre la información. En líneas generales, este proceso de estimación de intensidades que es fundamental para la sismología histórica consiste en comparar la información disponible que levantamos sobre los efectos de un terremoto en un lugar determinado con las descripciones que están contenidas en los distintos grados de la escala para decidir cuál de estos grados concuerda mejor con los datos que tenemos. A lo largo de todo el proceso de asignar las intensidades, el razonamiento histórico empieza a resultar imprescindible. ¿Por qué? Porque para evaluar adecuadamente los daños que ha producido un sismo es necesario prestar atención a esa relación que existe entre las condiciones del suelo, la densidad poblacional, las calidades constructivas, las tipologías arquitectónicas y la configuración urbana que existía para la época. Y además prestarle atención a cuál es la distribución de los daños de ese terremoto en particular. En este sentido hay algo muy importante y es que el estudio de la sismicidad en lo que se conoce como la larga duración histórica ha evidenciado la existencia y la evolución de elementos territoriales y sociales que pueden resultar determinantes en el impacto material de un terremoto, es decir, en las intensidades. Por ejemplo, la historia urbana puede ofrecer herramientas e insumos para una mejor comprensión de los efectos de los terremotos. Pues el problema de evaluar los efectos de los sismos no radica solamente en las limitaciones de las fuentes, sino también en las limitaciones que exista sobre el conocimiento que los investigadores tienen respecto
A. Patrones de asentamiento y ocupación del territorio, características arquitectónicas y urbanas de las poblaciones afectadas, diversidad y calidad y tipología de las construcciones. Toda una información que nos sirve para redondear la estimación de intensidades. Toda esta situación, el hecho de que la sismología histórica trabaje con materiales históricos, que son descripciones subjetivas, la convierte en una disciplina que tiene una gran riqueza y una gran complejidad. Trabaja sobre registros históricos, aplicando un razonamiento sismológico destinado a dilucidar dónde ocurrió un determinado evento sísmico, es decir, cuál es su localización, cuál es su tamaño y su magnitud y cuál fue el nivel de destructividad alcanzado por este evento, es decir, las intensidades. Naturalmente, a lo largo del proceso de análisis que requiere la sismología histórica, se utilizan sobre todo herramientas metodológicas que son propias de la historia. Sin embargo, y muy frecuentemente, el papel de los historiadores en esta disciplina suele reducirse a ser proveedores muy especializados de la información, pero que no participan de la interpretación de la fuente y muchísimo menos en el análisis de los efectos del terremoto sobre la ciudad, es decir, en la estimación de intensidades. Sin embargo, esta es una situación que está cambiando y es un fenómeno que ha sido documentado incluso por los mismos sismólogos, como si estas fronteras disciplinares que existen entre la sismología y la historia no tuviesen ninguna capilaridad y no hubiese nada que compartir entre ambas disciplinas. Pero me estoy adelantando. ¿Qué ocurre? Para hacer todo el trabajo de compilación de los registros históricos, es conveniente que el investigador tenga o un historiador a mano o por lo menos un conocimiento mínimo de los archivos disponibles que tiene para investigar. Por ejemplo, hay que saber cosas como si los archivos son públicos, privados, eclesiásticos, militares o civiles, si son registros institucionales, cuáles son los periodos históricos que cubren los fondos documentales que tiene ese archivo y cuáles son los fondos que posee. También hay que saber horario, condiciones de acceso al archivo, restricciones en cuanto a la extracción de la información, por ejemplo, que no se pueda tomar fotografías suele ser una restricción bastante común. Al mismo tiempo, algo que hay que tener en cuenta es que los registros históricos, sobre todo los más antiguos, van a estar escritos a mano en el castellano de la época, que no es el mismo castellano que hablamos ahora. Es decir, hay que aplicarles una técnica que se llama paleografía, que es la lectura de los documentos antiguos. Y realmente esta es una tarea que requiere conocimientos previos y un cierto entrenamiento. No es fácil enfrentarse a un documento histórico sobre un terremoto del siglo XVI si no hay conocimientos previos de paleografía, porque es prácticamente ilegible por el tipo de caligrafía y por las múltiples abreviaturas que los notarios y los escribas de la época utilizaban y que están todas introducidas en el documento. Entonces, volviendo sobre la cantidad y calidad de la documentación, que es, por supuesto, el primer insumo para la sismología histórica, es fundamental en el análisis de estas fuentes considerar cuál es el contexto de producción de la fuente. Es decir, cuando vamos a analizar terremotos históricos, siempre debemos privilegiar las fuentes primarias. Las fuentes primarias son registros, documentos, relatos contemporáneos, escritos por testigos directos del terremoto. Las fuentes secundarias son fuentes que son producidas muchos años después y por testigos indirectos. Por ejemplo, luego del terremoto de 1900 en Venezuela se produce muchísima información en el país, pero el geógrafo alemán Wilhelm Sievers, que tenía muchísima relación con el país y que además tenía relaciones de amistad y profesionales en Venezuela, escribe a sus contactos en Venezuela pidiéndole información para escribir sobre el terremoto de 1900. Las fuentes que recibe Sievers son fuentes primarias. Por ejemplo, en el caso de 1900 se publicaron muchos informes técnicos en la prensa que le llegaron a Sievers en Alemania. Esos son fuentes primarias. La información o todo el análisis y la consideración que Sievers hace del terremoto sería una fuente secundaria, porque si bien él escribe en la misma época que se produce el terremoto, no lo vivió directamente, no es un testigo del terremoto. Entonces, eso es algo fundamental. Uno siempre debe intentar que la mayor parte de nuestra materia prima para el análisis sea de fuentes primarias. Esas son las condiciones ideales, pero a veces sencillamente no existen unas pocas fuentes primarias y hay que apoyarse en fuentes secundarias y en catálogos de tsunami, catálogos de efectos geológicos y otros materiales. Lo ideal, por supuesto, serían las fuentes primarias, pero insisto, sobre todo en los terremotos antiguos, suele ser difícil encontrarlas.
Luego que ya tenemos estas fuentes, tienen que pasar por un proceso de validación que es de la mayor importancia en la sismología histórica, porque este proceso de validación es el proceso que reduce el nivel de incertidumbre que se encuentra en la información histórica, ya que es descriptiva y es cualitativa y naturalmente es una descripción subjetiva que depende de la percepción de la persona que escribe el relato, que hace el registro o levanta el informe. Para utilizarla en una investigación científica tiene que pasar por un proceso de validación. En estos tópicos, los historiadores realizan algo que se llama la crítica externa e interna de la fuente, que es una valoración de las condiciones contextuales en las cuales se escribe ese relato y de las condiciones del autor que escribe ese relato. ¿Es eclesiástico, es militar, es funcionario público, es un simple vecino? ¿Quién escribe eso y qué intención puede tener para escribirlo? El acompañamiento analítico que los historiadores pueden hacer a la hora de validar la información realmente redundaría en beneficio de la sismología histórica. Y aquí tengo que referirme a Jean Bott, que señalaba que un análisis crítico de las fuentes resulta imprescindible para realizar una auténtica sismología histórica. Naturalmente hay que preguntarse, ¿qué ocurre con la historia de los terremotos? ¿A la historia de verdad le interesan los sismos? Es decir, ¿le interesan los sismos como un estudio, como un objeto de estudio formalmente establecido? La respuesta es ambigua. Es sí, pero por otro lado es no. A la historia como disciplina en realidad no le interesan los terremotos a menos que cambien el curso de la historia. Sin embargo, existen algunos historiadores a quienes sí le interesan los sismos, considerando todo el desorden social, urbano, político y contextual que son capaces de provocar. Del lado de la historia, por supuesto, así como del lado de la sismología, también existen algunos obstáculos disciplinares que frenan el estudio de estos fenómenos. Por ejemplo, los terremotos y el análisis de sus efectos sobre las poblaciones y sobre una sociedad nunca ha sido un tema muy frecuentado por los historiadores, porque, siguiendo el paradigma tradicional de la disciplina, el objeto esencial de la historia radica en la política, no en los fenómenos naturales. Y aquí voy a acudir a la definición del historiador francés Lucien Favre, quien señalaba que la historia es la ciencia del hombre, la ciencia del pasado humano y también de los hechos, sí, pero de los hechos humanos, donde no caben los terremotos. Entonces, la tarea del historiador es volver a encontrar a quienes han vivido los hechos, vale decir, documentar estos hechos y realizar una interpretación de eso que estamos viendo en los documentos. Esto significa que a la historia como disciplina le interesa el desarrollo en el tiempo de los hechos humanos, eso que conocemos como evolución histórica, pero además le interesa documentarlos y analizarlos. Ahora, en cuanto a las temáticas, es otra cosa. También existe, respecto a los historiadores, un tema de escala temporal y espacial. Los historiadores prefieren trabajar considerando los cambios de largo plazo a escala continental e incluso global y privilegian, por ejemplo, el estudio del clima o de las epidemias, relegando al análisis aquellas convulsiones episódicas y de aparición súbita, terremotos, erupciones volcánicas, huracanes, inundaciones, movimientos de remoción en masa, etcétera, cuyas consecuencias además suelen ser locales o más regionales. Ahí hay un tema de escala que es un claro obstáculo para el estudio de los terremotos por parte de los historiadores. Luego, la naturaleza como tema histórico ha constituido siempre un tema muy arduo para los historiadores y buena parte de los intentos más significativos en la historia de la humanidad en relacionar la historia de la humanidad con su entorno provienen de estudiosos que están adscritos a otras disciplinas, filósofos, biólogos, geógrafos, antropólogos, sociólogos, urbanistas. Sin embargo, hasta el advenimiento de la Escuela de los Anales, de la Escuela Francesa de Historiografía de los Anales en 1929 y la influencia que esta escuela tuvo en cuanto a diversificación temática y metodológica y a la colaboración interdisciplinaria con las ciencias sociales sobre todo, los historiadores se interesaron poco por la naturaleza y muchísimo menos por estos fenómenos que, desde su punto de vista, respecto al tema de la escala temporal y espacial, pueden ser interpretados como convulsiones episódicas o acontecimientos de corto alcance. Por otra parte, muchos historiadores consideran que el conocimiento técnico de otros profesionales como ecologistas, climatólogos, epidemiólogos, geólogos, vulcanólogos y por supuesto sismólogos es un saber que no viene al caso para sus estudios históricos o que es inaccesible para ellos como historiadores. Por ejemplo, la historia ambiental
que intenta comprender las interacciones entre los seres humanos y el ambiente a través del tiempo y cuáles han sido las consecuencias de esa interacción por ambas partes, no incluye a los terremotos en su programa. Pero esto está determinado por la matriz epistemológica de la historia ambiental, que tiene un predominio de la visión ecosistémica, en donde por ecosistema se entiende una entidad colectiva de plantas y animales que interactúan unos con otros y el ambiente abiótico en un lugar dado. Es decir, de nuevo, no hay cabida para los terremotos. En ese punto, la historia ambiental siempre se esfuerza en evaluar y en diferenciar lo que es natural de lo que es cultural y se esfuerza en mantener esta distinción en sus investigaciones, lo cual es muy significativo. Por consiguiente, por ejemplo, en el campo de la historia ambiental, actualmente se orienta en 3 direcciones fundamentales, que es ocuparse de la interacción entre determinadas sociedades humanas con sus ecosistemas específicos y en permanente transformación. La segunda se refiere a la percepción cultural de la naturaleza que existe en diversas sociedades a través de distintas épocas. Y la tercera dirección en la cual se orienta la historia ambiental, sobre todo en América Latina, es la que se ocupa de la política ambiental, incluyendo el estudio de movimientos ambientalistas, de diversas expresiones de ambientalismo y sobre todo de decisiones institucionales y legislativas que están ligadas a la protección del medio ambiente. Entonces, volvemos. Bajo esta perspectiva, cabe interrogarse de nuevo si las crisis que son ocasionadas por fenómenos naturales potencialmente destructores como los terremotos están determinadas más por la cultura que por el ambiente. Sobre este punto hay una opinión muy interesante del historiador ambiental inglés Donald Worcester. Él planteaba que el estudio de los efectos de los terremotos históricos concernía a otros campos del quehacer histórico, por ejemplo, la historia de la arquitectura, la historia de la ingeniería, la historia del urbanismo, pero no a la historia ambiental. Sin embargo, la historia urbana, que además es el campo específico de estudio que entiende de la ciudad y del urbano, siempre ha privilegiado el análisis de los aspectos económicos, políticos y sociales que inciden en la evolución de la ciudad y, en general, se ha soslayado el impacto transformador que tienen las amenazas naturales que existen precisamente en el entorno urbano. De tal suerte, cuando los historiadores se interesan en los terremotos, no le prestan atención a los parámetros básicos ni caracterizan a los terremotos en el contexto más amplio de la sismicidad histórica de una región que está considerada en la larga duración. En líneas generales, la aproximación histórica a los terremotos privilegia el estudio de eventos que resultan desastrosos y que en consecuencia suelen estar muy bien documentados. Por ejemplo, Lima, 1746, Lisboa, 1755, Venezuela, 1812 y Mendoza, 1861. Solo por poner un ejemplo. Siempre como dejando aparte el estudio de aquellos sismos que, por su cifra de pérdida de materiales, por su nivel de destructividad, no califica como desastre. Además, los historiadores le dan un enfoque tangencial y fundamentalmente descriptivo a los terremotos. Se esgrimen cifras fatales, se examina el deterioro o la destrucción de edificios importantes, pero en ningún momento se indaga en el evento urbano, ni en el contexto arquitectónico, ni en las características de los terremotos para establecer una relación entre las características del terremoto por una parte y las características de las poblaciones afectadas por la otra. En este sentido, desde el punto de vista de la historia, los terremotos suelen ser leídos en clave arquitectónica, es decir, en función de la relación terremoto-edificio. ¿A qué me refiero? Por lo general, en la literatura, cuando conseguimos un estudio histórico de un terremoto, nos encontramos que lo más importante son los edificios destruidos, si eran hitos históricos, qué características tenían, qué pasó, pero eso significa que se le presta una atención que es casi exclusiva al efecto de los terremotos sobre las edificaciones notables y, por supuesto, a cualquier transformación en la tipología y en la técnica constructiva que pueda ser inducida por los sismos. Pero también significa que se deja de un lado el análisis de la relación entre los terremotos y la ciudad. Esta es una relación que implica que se atienden tanto las características del terremoto, qué significan las características del terremoto, qué significa esa magnitud, qué significa ese epicentro en ese lugar, qué significa tal profundidad, en relación con las características de la ciudad, con la trama urbana, con las características de la morfología, con el tipo de construcciones que predominan y con los materiales de construcción, lo que se llama también el espacio heredado. Tampoco se analiza la actuación de los agentes urbanos, por ejemplo, en el proceso de recuperación y reconstrucción,
que puede aportar una información bastante importante respecto a la relación de las ciudades con la amenaza sísmica y, por supuesto, con la evolución del riesgo sísmico urbano. Entonces, siguiendo a Bolt y a Febre, uno del lado de la sismología y el otro del lado de la historia, ya podemos vislumbrar que la primera frontera disciplinar que existe entre la sismología y la historia, por supuesto, corresponde a la tradicional ruptura epistemológica que Occidente establece entre sociedad y naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué me refiero cuando yo hablo de una ruptura epistemológica entre sociedad y naturaleza? Bien, que en nuestra mentalidad occidental las ciencias sociales deben ocuparse exclusivamente de la sociedad, que en realidad eso es bastante que hacer, y las ciencias naturales se ocupan exclusiva de los fenómenos naturales. Esto significa que los objetos de estudio, los problemas de investigación, los materiales y los métodos y marcos referenciales de las ciencias naturales son totalmente excluyentes y contradictorios entre sí. Pero esto es absolutamente cierto. Yo pensaba que eran totalmente contradictorios, que no había ninguna permeabilidad entre las ciencias sociales y las naturales cuando empecé a estudiar esto de los terremotos. Pero ahora, casi 15 años más tarde, pienso que eso no es en absoluto cierto. Sí hay permeabilidad, sí hay capilaridad entre las ciencias sociales y las naturales, y sí hay permeabilidad entre la sismología y la historia en esa circunstancia de tener que investigar a los sismos del pasado. Fíjense que el mismo Jim Bott señalaba que estas son diferencias realmente irreconciliables y que además dificultaban el trabajo conjunto entre sismólogos e historiadores. No obstante, mi experiencia personal como una investigadora entre dos aguas es que es posible ejercer exitosamente la interdisciplinariedad. Es decir, podemos aprender la habilidad para articular diferentes disciplinas en el estudio de un fenómeno y potenciar así las ventajas o los aportes teóricos, metodológicos y de resultados que podemos obtener en esa articulación. Ciertamente, todas las disciplinas científicas se mueven en este ámbito de la interdisciplinariedad, pero por lo general lo establecen con disciplinas de su misma familia. Las ciencias naturales con otras ciencias naturales, las ciencias sociales con otras ciencias sociales, las ingenierías y la sismología, la antropología y la sociología y la psicología además. De modo que, bajo esta visión, la articulación entre sismología e historia es más compleja, porque además ambas están en ramas distintas de la ciencia, incluso de las humanidades. Pero vamos a ver cuáles son esas supuestas referencias en apariencia irreductible. Primero están los marcos epistemológicos totalmente distintos. Es decir, el marco epistemológico es la visión profunda, el paradigma profundo que gobierna esa ciencia y que lo lleva a investigar de determinada manera. El marco epistemológico es el que nos dice cuál es nuestro objeto de estudio, cómo lo estudiamos, cuáles son nuestros instrumentos y nuestras herramientas de investigación y cuáles son los métodos que utilizamos para procesar la información. Entonces, son, por supuesto, totalmente distintos. Los intereses son realmente distintos. El interés de la sismología en medir y estudiar los terremotos versus el de la historia en comprender la evolución de los hechos sociales en el tiempo. Esa diferencia implica visiones distintas de qué es la realidad y cómo se estudia. Por supuesto, no es fácil superar estas barreras epistemológicas, pero se puede hacer. Luego, la otra barrera, como ya lo conversamos, es que el objeto de estudio de la sismología son los terremotos, en tanto que fenómeno natural, y el objeto de la historia, pues, son los hechos sociales del pasado, con énfasis en la política y en la economía. Es decir, que existen problemas de investigación, objetos de investigación, materiales y métodos totalmente distintos entre ambas disciplinas y ambos profesionales. Pero hay algo que todos tenemos que aclararnos si trabajamos en esta coyuntura y en esta encrucijada. La sismología histórica es básicamente sismología y lo que le interesa es medir los sismos del pasado. Lo mismo que hace la moderna sismología instrumental, pero para los terremotos históricos utilizando registros históricos en lugar de sismogramas. Es una sismología que trabaja con un material atípico para las ciencias naturales. Y en este hecho uno podría agotar el calificativo de histórica, porque en realidad a la sismología histórica no le interesa la historia de los sismos, sino los terremotos que ocurrieron en un pasado histórico. Aunque parezca mentira, esa es una diferencia que establece una barrera con los historiadores. Los historiadores se acercan a alguien que hace sismología histórica, pero piensan que la sismología histórica es la historia de los sismos y no
la evaluación de los sismos del pasado. Entonces, ¿a qué me refiero? A que este calificativo de histórica no hace referencia a los intereses de la sismología, sino a la ubicación temporal que tiene su objeto de estudio. Sin embargo, siempre se puede avanzar más allá porque todas las disciplinas científicas están en una constante evolución. Por ejemplo, los investigadores italianos, que son realmente en este momento los maestros de la sismología histórica, han definido esta rama precisamente como la investigación de la actividad sísmica del pasado, lo cual amplía un poco más el campo de acción y tiene una perspectiva más amplia de la sismología histórica. No solamente analiza los terremotos por separado para asignar parámetros básicos, sino que además se pregunta qué significan determinados terremotos considerados como parte de un continuum geológico, pero también de un continuum histórico. La geógrafa italiana Emanuela Guidoboni, por ejemplo, ella propone que la sismología histórica tiene que articularse necesariamente con otras disciplinas que son afines a su objeto de estudio: historia, ciencias sociales, arquitectura, urbanismo y geografía, para convertirse en una auténtica semiología de los terremotos. Por supuesto, eso no significa que la sismología histórica deja su interés por los parámetros básicos de los terremotos históricos, pero que sí da un paso más allá, que ya no trabaja sola, que ve los materiales y los métodos de estas otras disciplinas científicas y los incorpora como parte de su quehacer científico y finalmente de su discurso. También, otra parte que es muy importante es que la sismicidad histórica y la sismología histórica le pueden aportar mucho a la historia urbana respecto a las transformaciones urbanas o sobre la modulación del riesgo sísmico. Claro, esta es una colaboración que es más importante en los países que tienen una amenaza sísmica alta, que han tenido una historia urbana que está definitivamente jalonada y determinada por eventos sísmicos que han destruido las ciudades, que han obligado a mudar la ciudad o que han implicado cambios de morfología urbana importantes. Y entonces, esos son aspectos que son absolutamente importantes a tener en cuenta. Fíjense que, aunque realmente parecen unas perspectivas irreconciliables si no se miran a fondo, en esta coyuntura del terremoto histórico hay una enorme permeabilidad entre la sismología y la historia a nivel analítico, que funciona desde que el investigador tiene que compilar los documentos, validarlos, sistematizarlos, hasta el análisis de las intensidades, en el cual los historiadores, con todo su conocimiento, sobre todo los historiadores urbanos y los geógrafos y los urbanistas, con el conocimiento que tienen de la ciudad y de la evolución histórica, pueden mejorar y refinar el análisis de intensidades. Y el análisis de intensidades es, repito, el paso fundamental en la sismología histórica. Ahora bien, ya casi llegamos al final. Ya estamos en esta encrucijada entre la sismología histórica y la historia de los terremotos para ver qué podemos aprender de la sismología, qué podemos aprender de la historia, siempre refiriéndonos a los terremotos históricos. Recuerden una cosa, aunque ambas disciplinas trabajen sobre los mismos materiales y sobre un mismo fenómeno, sismólogos e historiadores estudiando cada uno por su parte los terremotos históricos, sus objetivos de investigación difieren. Los sismólogos desean estimar los parámetros básicos, integrarlo en un catálogo sísmico para hacerlo cada vez más completo, utilizar estos parámetros para calcular la amenaza sísmica de una ciudad o de una región. A su vez, estos resultados se incorporan, como ya les había señalado, en mapas de amenaza y riesgo sísmico, en proyectos de microzonificación sísmica y de planificación urbana. Además que se utilizan para la actualización de la normativa con fines sismoresistentes. Los historiadores, por su parte, no les interesa ocuparse de los parámetros básicos para un terremoto, sino más bien obtener descripciones del terremoto. ¿A qué hora y a qué fecha ocurrió? ¿Cuáles fueron los edificios o la infraestructura dañada? ¿El saldo fatal? ¿Cuáles fueron las consecuencias a mediano y a largo plazo sobre esas poblaciones? La reacción de las autoridades, la reacción de los habitantes, las interpretaciones del sismo y, muy importante, las transformaciones sociales y urbanas que dio lugar ese terremoto. Y además, algunos también estudian qué ocurrió durante la rehabilitación o la reconstrucción urbana posteriores, porque esos son hitos en la historia de una ciudad. Asimismo, al historiador le interesan las conexiones
que tiene el terremoto con otros fenómenos contemporáneos. Por ejemplo, esa relación innegable entre los terremotos de 1812 en Venezuela y la pérdida de la Primera República. No es una relación exclusiva, pero sí hay una relación importante entre ambos eventos. Sin embargo, que es algo además que he aprendido durante mi trabajo en Funvisis en el Departamento de Sismología, aunque la historia y la sismología tienen intereses de investigación muy diferentes que, insisto, solo a primera vista parecen excluyentes, ambas disciplinas pueden beneficiarse mutuamente de esa interacción interpretativa. El sismólogo no tiene que transformarse en historiador, el historiador no tiene que transformarse en sismólogo. Solamente tenemos que visibilizar un poco cuál es la perspectiva del otro, tener una comprensión mínima. Cuando el sismólogo me dice la magnitud tal, yo como historiadora estoy en capacidad perfecta de entender a qué se refiere con la magnitud, a qué se refiere con las intensidades. Cuando me hablan de un epicentro, yo como historiadora puedo establecer a qué distancia está ese epicentro de las ciudades que estoy estudiando, cómo relaciono toda esa información con lo que ocurrió en cada una de esas ciudades. O sea, realmente hay mucho que intercambiar, hay realmente muchos puntos por donde hacer una articulación. Por ejemplo, apoyándose en la historia urbana, la sismología puede refinar las estimaciones de intensidad porque precisa las características de los edificios, comprende la relación que existe entre el emplazamiento de la ciudad y su morfología urbana. De la misma manera, la historia urbana no solo puede ampliar sus intereses de investigación al incorporar los terremotos como una cuestión que es significativa en la evolución de una ciudad y de una región, sino que además, a través de los resultados de la sismología histórica, la historia urbana puede adquirir una mejor comprensión de los peligros que ha atravesado una ciudad y que continúan presentes en el espacio geográfico de esa ciudad o de esa región. Por otra parte, la articulación interpretativa entre ambas disciplinas permite comprender en qué medida los terremotos son unos fenómenos tan complejos. Por una parte, indudablemente son eventos que se inscriben en la dinámica geológica del planeta y que corresponden al patrón de comportamiento de las fallas activas en una región determinada. Pero por la otra, son eventos que perturban y transforman el espacio urbano e inducen profundas transformaciones sociales y convulsiones históricas. De manera que cuando uno estudia la sismicidad desde la perspectiva de la historia urbana, esto nos permite apreciar cómo se ha desarrollado esa relación histórica que existe entre una ciudad y los terremotos, en el caso, por supuesto, de las ciudades que están construidas en zonas de amenaza sísmica, y cómo esta relación se ha ido estableciendo a través de distintas coyunturas sísmicas o a través de distintos terremotos. Esta última expresión de la coyuntura sísmica lo que hace referencia a la convergencia que se produce entre un terremoto con sus propios parámetros básicos, contextos históricos que son cambiantes y configuraciones urbanas que son particulares. Fíjense que la articulación de estos factores puede producir desde el simple sobresalto social, que está asociado a un sismo sentido, hasta una emergencia o un desastre sísmico de gran magnitud. Ahora bien, las cuestiones que surgen en el análisis histórico de los terremotos son diversas. Así, apelando a los resultados de la sismología histórica, se puede precisar la recurrencia de los sismos en una región y los parámetros que han caracterizado a estos eventos. Por otra parte, los registros históricos ofrecen información sobre los efectos inmediatos de los terremotos, sobre la infraestructura urbana, sobre la distribución de daños y algunas veces también describen las repercusiones a largo plazo. Así pues, la interpretación histórica permite dilucidar cómo han afectado estos sismos a la sociedad y a las ciudades y cuáles son las transformaciones que se han producido. Desde este punto de vista, el análisis que hacemos sobre los terremotos y la ciudad se puede hilvanar considerando el proceso de construcción social de riesgo sísmico. En este mismo orden de ideas, podríamos preguntarnos cómo han sido percibidos estos terremotos y cuáles han sido las representaciones sociales que se han elaborado de ellos después del evento. Además, y algo muy importante, sobre todo en la sismología histórica, es el estudio del espacio heredado, que permite conocer las condiciones que una población tenía en un momento específico y a partir de allí identificar cómo se han acumulado vulnerabilidades a través de los años, dónde están las condiciones inseguras existentes y cómo toda esa vulnerabilidad se articula con un terremoto para producir un nivel de destructividad determinado. A través del estudio sistemático de los terremotos, tanto por la parte de la historia como la parte de la sismología, se puede evidenciar que los terremotos actúan como unos
catalizadores poderosísimos de las transformaciones urbanas y arquitectónicas. Considerando sus características y las formas como los terremotos actúan sobre el espacio urbano, estos eventos pueden llegar a desconfigurar desde el punto de vista urbano una ciudad. El otro punto importante es que las decisiones que tomen los agentes urbanos inmediatamente después del terremoto puede reconfigurar la ciudad más o menos riesgosa, según las medidas que se hayan tomado y si éstas amplifican o modulan la vulnerabilidad y el riesgo. Que además es un proceso indetenible. Se produce un terremoto, viene la etapa posterior, la reconstrucción, pero el riesgo sísmico y la vulnerabilidad siempre se están reconfigurando. Los terremotos le añaden variables a esa vulnerabilidad y a ese riesgo sísmico. Lo que pasa después, las decisiones que se tomen, la forma como se reconstruya, la forma como se rehabilite, puede implicar mayor o menor vulnerabilidad o riesgo. En este sentido, la observación de los sismos históricos, de los efectos históricos de los terremotos en un espacio urbano convoca inequívocamente a una interacción entre la sismología y la historia urbana, porque la primera evalúa y cuantifica los efectos sísmicos para ofrecer los parámetros sísmicos básicos de todos esos terremotos que han afectado una ciudad o una región a lo largo del tiempo. Pero luego, utilizando las herramientas teóricas y metodológicas de la historia, se pueden compilar e interpretar de mejor manera los sismos históricos y relacionar los efectos de ese sismo con la ciudad y con lo urbano. Es decir, entre ambas disciplinas es posible obtener un panorama cada vez más completo de la interacción constante entre la amenaza sísmica y el espacio urbano y de la evolución del riesgo urbano sísmico en una ciudad. Bueno, estimados, esto ha sido todo por esta noche. Espero haberles ofrecido además suficiente material que los haga repensar este tema de la investigación a dos aguas entre las exigencias de las ciencias sociales y de las ciencias naturales. Gracias a todos por su atención y pasamos, según lo conversado al principio, al ciclo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Realmente me has hecho reflexionar un montón con tu charla. Y quisiera dejar ¡Qué bien! Antes de comentar algo al respecto, quisiera dejar libre los que quieren preguntar, por favor. Pueden hacerlo en este momento. Activen su micro y pregunten, por favor. Bueno, yo quería, mira, un poco quería contarte mi periplo por este campo. Cuando en alguna oportunidad trabajamos en analizar los sismos históricos, justamente para determinar, por ejemplo, las isocistas que habían generado esos sismos históricos, las isocistas que vienen a ser pues la distribución de intensidades, ¿no? Me encontré con un libro del padre Barriga, de Arequipa, y se llamaba Sismicidad de Arequipa. Y cuando empezamos a leer para determinar pues los parámetros que en teoría podría hacerse, era interesante observar lo que decía este padre, ¿no? Por ejemplo, decía en terremotos pues de 1800, 1700, decía, en esa época, dice, las mujeres tenían mucho contacto con los hombres, ¿no? Y Dios castiga, y mandó este castigo divino, y este terremoto duró 4 credos y 3 avemarías, ¿no? 4 credos y 3 avemarías. Entonces, imagínate, pues, determinar en primer lugar la duración, cómo se hacía, ¿no? En función de justamente lo que has mencionado, ¿no? Los datos históricos. Era difícil, ¿no? De mencionar determinar, pues, la duración. Y en el terremoto de 1746 de Lima, hay todo un tratado que ha escrito, debes conocer el libro, Colonialismo en Ruinas. Sí. ¿No? Es un libro donde habla pues del cambio Sí, social, sí, incluso que se dio en Charles Lima. Walker. Charles Walker, claro. Es muy interesante. Entonces,
para nosotros fue una labor nueva y obviamente como nosotros éramos unos iletrados pues en historia, en estas cosas. Nos encargaron completar el catálogo sísmico de Perú histórico. Entonces fuimos a la Sociedad Geográfica de Lima y nos enfrentamos a boletines donde había pues todas investigaciones de Toribio Polo, un historiador, que había trabajado en esto, y los cabildos, ¿no? De esa época, los cabildos. Y bueno, había de narraciones de sismo muy cortas, ¿no? Decía sismo tal fecha, tal lugar. Entonces lo que hicimos nosotros fue simplemente, si ese lugar se daba las coordenadas del lugar, y se asumía de acuerdo a la descripción muy rápida, se asumía una magnitud. Obviamente, ahora que expones todo esto y después yo me di cuenta que habíamos cometido pues un tremendo error. Pero eso generó a que el catálogo sísmico de Perú, por ejemplo, histórico, tiene terremotos pues desde un montón de terremotos, de sismos históricos, justamente por esa labor que hicimos, ¿no? Pero obviamente hay mucho que revisar. Y el catálogo de histórico de Perú comienza en 1474, donde todavía no llegaban los españoles. Wow. Y entonces uno de los el terremoto que se puso para esa época fue dado por un investigador y cuando se le preguntó, le dijimos, ¿por qué ha dado usted esto? ¿No? Hay dos leyendas de la creación del Imperio Incaico, ¿no? Una leyenda de los hermanos Ayar, que salieron de un cerro que se llama Tamputoco. 4 hermanos salieron de ese cerro y fundaron el imperio. Y otra es la leyenda de Macocapa y Mamaogio, que salieron del lago Titicaca. Entonces, para él, la leyenda de los hermanos Ayar era el primer sismo, digamos, que había ocurrido en la historia. Obviamente, pues, mucho que discutir, ¿no? Y bueno, si tú ves el catálogo de Sudamérica, el primero es el Perú, que en 1470. ¿No? Bueno, te cuento eso como anécdota. Pero algo que me ha interesado, lo que yo veo que es impresionante, lo que has dicho, es en relación a la permeabilidad que existe entre las ciencias sociales, entre la historia y las ciencias naturales, ¿no? Yo te cuento esto porque yo he estado muy interesado en la historia, porque yo pasé el terremoto del 70 en Huaraz, y una de las preguntas que me hice fue quién había sido responsable de ese desastre. No del fenómeno natural, sino del desastre. Estaba en el colegio. Y cuando estudié pues en la universidad, estudié física, sismología, no encontré la respuesta a esa pregunta con las ciencias naturales. Tuve que ir a la historia, a la antropología, a la arqueología, y ahí me di cuenta por qué había ocurrido ese desastre, ¿no? Es decir, comenzó desde mi punto de vista con la conquista, donde los españoles pues destruyen el conocimiento de los antiguos peruanos a lo largo de miles de años que habían obtenido para vivir en armonía con su naturaleza. No solo ignoran, sino destruyen ese conocimiento. Y se ha descubierto muchas cosas últimamente interesantes donde los antiguos peruanos han logrado, digamos, lograr, ¿no? Hacer un amortiguador sísmico, por ejemplo, se ha encontrado en Caral. Impresionante. Hace 5.000 años hicieron eso los antiguos peruanos. Pero ahí yo descubrí eso. Y curiosamente, cuando estuve en una reunión con el antropólogo Anthony Gordon Smith, que vivió en Yungay un tiempo y hizo una tesis doctoral sobre el terremoto del 70, coincidía con lo que yo decía, ¿no? Fue una sorpresa enorme, pues yo, un iletrado, logré eso y él decía en su libro efectivamente todas estas cosas que te menciono. Esa permeabilidad que tú has mencionado es necesaria si queremos realmente lograr un conocimiento y evitar, digamos, nuevamente los desastres que ocurren en nuestra sociedad. Bueno, yo quería básicamente hacerte este comentario, ¿no? Y felicitarte por la ilustración que nos has dado en relación a todo esto, cómo hay que trabajar. En relación en la historia, cuando uno lee, es fascinante realmente, cuando uno lee la descripción de los sacerdotes, de la gente, porque en el terremoto de 1746, por ejemplo, salió un cura y dijo que había tenido una visión, que iba a haber después de 3 días iba a venir un terremoto que en 1868 el terremoto de Arequipa, dijeron que iba a haber en Lima lo mismo, ¿no? Ese día la gente se flagelaba en las calles, se arrepentían, confesaban sus pecados a boca, en fin, fue una cosa espectacular, la narración de lo que dicen, cuánto habrá sido exagerado, etcétera, ¿no? Pero no ocurrió en Lima, y bueno, pues al día siguiente fue también lo que pasó fue fascinante. Te agradezco mucho por tu charla,
Alejandra, hay una persona, el señor David Maza dice, doctora, buenas noches. ¿Qué nos puede comentar sobre ciudades Buenas noches. resilientes? Esa es la pregunta. Bueno, ok, ese no es mi tema de estudio. Es decir, me puedo acercar tangencialmente, pero no es mi tema de estudio específico y hay toda una línea de investigación que habla sobre ciudades resilientes. Se supone, se espera que las ciudades resilientes integren todas estas herramientas disponibles de las tecnologías de la comunicación y de la información para precisamente para estar informados sobre el comportamiento de las amenazas naturales, antrópicas o tecnológicas que tienen en la ciudad. Siempre, cualquier ciudad convive con un montón de amenazas, de las más pequeñas e insospechadas, como los árboles muy superficiales, muy grandes, mal sembrados, que se caen en una lluvia fuerte, hasta los sismos, los huracanes, incendios estacionales, amenazas tecnológicas, derrames, accidentes industriales. Hay toda una cantidad de amenazas que coexisten en el espacio urbano. Entonces, aquí en Venezuela no hay ciudades resilientes, así que no tengo la experiencia de haber vivido en una ciudad resiliente donde en mi teléfono llega la información de el sismo, cuánto se estima que es, la magnitud es tanto y la intensidad en la zona donde usted está es probablemente tal. Esas cosas no existen. Pero la idea de las ciudades resilientes es utilizar, por supuesto, todas las tecnologías de la comunicación y la información para mantener supervisadas a estas amenazas. Obviamente no se puede evitar que las amenazas naturales ocurran, no se evite el sismo, no se evite el huracán, nada de esto. No se evita que el volcán entre en un proceso de erupción, no se evita, pero se puede monitorear constantemente, y no solo monitorear, sino mantener informada a la ciudadanía de qué es lo que está pasando, hacia dónde dirigirse, de manera de ser resiliente, de poder resistir los efectos de estos eventos desastrosos o estos eventos adversos con el mínimo de pérdidas tanto a la ciudad como a las personas. Esa es una ciudad resiliente, pero yo personalmente nunca las he visto en acción. Me parece muy importante porque esta resiliencia implica que hay un flujo de información. La información no va solo de las autoridades hacia la ciudadanía, sino que también la ciudadanía informa, retroalimenta, supervisa y hace seguimiento de lo que está pasando en el caso de que se manifieste alguna de estas amenazas. Me gustaría conocer una, pero de verdad no tengo esa experiencia aún. El señor Edinson Alarcón Quintana pregunta, doctora, ¿qué estrategias o acciones se podría realizar para motivar el conocimiento de los movimientos sísmicos históricos en los estudiantes desde los niveles básicos como inicial, primaria, secundaria y superior, que permitan sobre el conocimiento y dinámica geológica podría mejorar y enfrentar estos movimientos sísmicos? Bien, no sé cuál es la situación de la educación en otras ciudades del continente, pero por ejemplo, acá en Venezuela, toda esta información sobre terremotos y otras amenazas naturales o sobre los científicos que los estudian, es decir, una cosa es que yo en un libro de historia hable del terremoto de 1812, pero entonces en el de ciencias naturales debería hablar de la geología de Venezuela, de la amenaza sísmica en Venezuela y cómo se han desarrollado estas disciplinas en el país. Esa información prácticamente no existe. En los libros de historia de Venezuela con los que yo estudié en la primaria y en el bachillerato, solamente mencionan al terremoto de 1812 y yo estoy segura como antropóloga que solo lo mencionan porque Simón Bolívar salía en ese terremoto. Si Simón no salía en ese terremoto, nadie lo mencionaba. Lo ignoraban totalmente. De hecho, he escuchado de profesionales, en cualquier charla, de profesionales de la ingeniería, de profesionales de la arquitectura, de colegas, antropólogos, pero si es que aquí no tiembla. Nuestros libros del bachillerato desconocen el terremoto de 1967 en Caracas y el terremoto de 1997 en Cariaco. Se publican libros sobre hitos históricos en Venezuela y el único terremoto incluido es el de 1812. Entonces, estos contenidos tienen que estar incluidos en la educación formal e incluidos con propiedad. Esa es la única manera de promover el conocimiento de estos fenómenos. También sería bueno intentar estrategias didácticas. Una cosa es que tú sientes a un grupo de estudiantes de bachillerato
frente a una lista cronológica de los terremotos en cualquier país de América Latina, y otra muy diferente, que le muestres los efectos, las fotografías, los mapas de intensidad, las curvas disocitas, explicándoles lo que significa. Fíjense cuál fue la extensión, explicándole, este es el epicentro, que es un epicentro, esta es la profundidad, esto es lo que significa, la magnitud fue tal, a nivel divulgación, pero hay que hacerlo. O sea, no solamente hay que incluir estos contenidos, sino que hay que incluirlos con estrategias didácticas que no se limitan a repetir la fecha de los terremotos, sino que enseñen a los estudiantes a pensar sobre los terremotos. Eso es particularmente importante en toda Sudamérica. Y bueno, es un proceso difícil de hacer, que requiere concurso de los ministerios, diversos ministerios, sobre todo los ministerios de educación en cada país, pero realmente es algo en lo que habría que montarse para establecerlo. Cierto, realmente nosotros hemos propuesto en Perú un proyecto que le hemos denominado educismo, que implica como colocar estaciones sísmicas en los colegios para que los mismos muchachos o los chicos administren esas estaciones. Y también hemos propuesto incluir en el currículo historia de los desastres, ¿no? Que es un elemento de aprender para los chicos. Es decir, que es importante porque si nosotros desconocemos la historia, volvemos a repetir los errores. No, esa es la realidad. Exactamente. Bueno, ¿alguna otra pregunta a la doctora, por favor? Bueno, ¿alguna observación, doctor Pedro? Sí, doctor Leandro. Bueno, para agradecer a la doctora por su brillante exposición, por un poco los temas reflexivos que nos ha expuesto ella, ¿no? Lo mismo pasa, diría yo, con la visión mía de mi carrera, ¿no? Yo soy ingeniero ambiental y se nota clarísimamente la dicotomía de la sociedad con la naturaleza, ¿no? El hombre se sustrae y parece que el hombre se considera un extraterrestre, se considera algo artificial, ¿no? Y le ha cambiado inclusive hasta el nombre, ¿no? Ya no le llama naturaleza, ahora le llama medio ambiente, ¿no? Y todas las empresas cuando hacen sus planes de manejo ambiental hablan de medio ambiente. Y cuando hablan de medio ambiente solo hablan pues, de alguna fracción, de un pedacito de algún problema que ellos tienen, ¿no? O con el agua, o con el suelo, o con el aire. Pero si el hombre aprendiera a entender, ¿no? De que en el escenario que vive es su casa, ¿no? Y la casa de todos los congéneres con la que vive, ¿no? Es el lugar donde él come, le da digamos, es el escenario que le da de comer. Y otra cosa más noble, recibe sus recibos, trata sus recibos, a pesar de que el hombre es demasiado ingrato y, digamos, está sobrepasando los límites de lo que puede el planeta, los ecosistemas asimilar, ¿no? Entonces, cuando usted dice de que los temas de los sismos lo ven tangencialmente, lo ven meramente como una noticia, lo ven meramente, si es catastrófico, solo ven la parte caricaturesca y no el tema central, es un tema realmente reflexivo. Cualquier especialista de cualquier nivel educativo debe entender de que es parte de la existencia humana comprender el escenario donde uno vive. Por ejemplo, le cuento, doctora, yo vivo en la ciudad de Huaraz, que sufrió el año 1970 un terremoto de grado 7.7, ¿no? Y prácticamente la destruyó completamente. Edificaciones antiguas de adobe, básicamente, ¿no? Edificaciones tradicionales fueron prácticamente borradas, ¿no? Y ocurre que era un suceso, digamos, ya recurrente, porque ya en épocas antiguas había pasado lo mismo. También ha sufrido de aluviones. Pero todos esos escenarios, todos esos hechos que debieran ser como lecciones que la población debe de haber asimilado, para luego, digamos, en el futuro edificar sus construcciones, sus escenarios de vida, en el camino progresivamente se fueron perdiendo, se fueron diluyendo, y de tal manera que hoy la población está en los mismos escenarios de desastre. Dicen bien, por ejemplo, que dice cuando el desastre no es natural, obvio, no es natural, pues, ¿no? ¿Quién lo convierte en desastre? Es el mismo ser humano.
porque edifica en lugares indebidos, porque instala prácticamente toda la infraestructura de su ciudad en lugares donde no hay un ordenamiento elemental, ¿no? Cultiva en lugares indebidos, posiciona su casa en lugares indebidos, lleva agua, digamos, por escenarios indebidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema que probablemente quienes tenemos aún la responsabilidad de ser educadores, tenemos que seguir horadando, tenemos que seguir haciendo reflexionar a nuestros alumnos, ¿no? Cuando sean profesionales, de que, bueno, pues orienten a la población, un poco que les remuevan la memoria colectiva de que es necesario, digamos, tomar en cuenta estas lecciones. Muy amable, doctora, gracias por su charla. Gracias. Gracias a usted. Gracias, doctor Pedro. Para algo que me olvidé de comentarte es, no hay todavía otra pregunta, es que algunos científicos han entrado a la parte histórica y yo recuerdo una publicación que salió donde se hablaba de la magnitud tsunami, ¿no? Eso implicaba Sí, asignar una magnitud a los sismos históricos en base a la estimar la altura que había tenido el tsunami que había generado, ¿no? Obviamente que era, desde mi punto de vista, difícil, ¿no? O sea, alguien te puede decir 2 metros, 3 metros, 4 metros la ola que venía, 5 metros, algo, pero fue interesante el hecho de que se tomaba ese elemento y se sacó una publicación sobre la magnitud tsunami. Bueno, bueno, Alejandra, realmente, nuevamente quiero agradecerte por tu participación, por esta extraordinaria charla y esperamos seguir contando con tu colaboración, pues, en relación a los proyectos que vamos a totalmente. desarrollar y que desde Ceresis y desde la Universidad Santiago Antonio de Mayor. Si no hay otra pregunta, daríamos por terminada la charla, este Doctor evento. Leandro, Sí, adelante, doctor Ok. ingeniero. Helio, Milla, adelante. básicamente para agradecer a la doctora Alejandra Leal por su exposición y por compartir su experiencia y básicamente por permitirnos una apertura a una investigación, creo, más ampliada de lo que a veces nosotros como ingenieros tenemos un esquema un tanto más instrumental de recuperación de información de nuestro interés de parámetros sísmicos para nuestro uso, pero que es necesaria la información histórica de los sismos, pues nos permite tener una amplitud mayor de repente de lo que tenemos en los catálogos sísmicos actuales. Y más allá de eso, creo que la interrelación de las otras disciplinas que normalmente no tomamos en cuenta los ingenieros, no hacemos de repente investigación, como mencionaba, de antropólogos, de historiadores, integrar a más especialidades que nos permitan hacer una recopilación de información y que nos permita ampliar mejor nuestro catálogo sísmico para los usos que requerimos nosotros. Muchas gracias en nombre de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Santiago Antunes de Mayolo, doctora Alejandra Leal, por esta exposición. Y gracias a usted también, doctor Leandro. Muchas gracias, ingeniero, por sus comentarios. Hay un comentario del doctor Herbert Rendón. Dice, estimada Alejandra, excelente presentación, disfruté y aprendí mucho de tu charla. Gracias. Bueno, sin más, Gracias a ustedes. damos por concluida esta charla, este evento. Y muchas gracias nuevamente por la presentación, Alejandra, y por la presentación de todos ustedes. Nos encontramos nuevamente dentro de 15 Gracias a días. ustedes. Gracias. Nos encontramos nuevamente dentro de 15 días con la charla del doctor Herbert Rendón. Llegará con oportunidad. Muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Vale. Adiós. Muchas gracias. Doctora, gracias Feliz a todos noche a por todos. participar. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches, doctora.
Buenas noches, Leandro. Hasta mañana. Buenas noches, Johnson. Qué gusto. Hasta mañana. Gracias por participar.